Me siento como Pirri. Buenos días, ¿qué más, mi hermano? Buenos días. ¿Cómo me le va, mi hermano? Estamos haciendo una grabación para Culturama, mi hermano, sobre un personaje histórico de aquí de la ciudad. Así su merced lo conoce. Es solo esa pregunta, si sabe su merced quién fue Zenón Solano Ricaurte. No, muy bien. ¿Ustedes saben quién fue Zenón Solano? No Fueron las sabe. declaraciones, no lo saben. No lo saben. ¿Ustedes saben quién fue Zenón Solano Ricaurte? ¿Usted sabe quién fue Zenón Solano Ricaurte? No, señor. Ni idea. ¿Su merced sabe quién fue Zenón Solano Ricaurte? Muy bien. ¿Solano Ricaurte? ¿Usted sabe quién fue Zenón Solano Ricaurte? No. Simón no. Zenón Solano Ricaurte. ¿No? Desde una colina que limita la planicie de Paipa, al respaldo de las casas de Bonza, se divisa el valle de Duitama, como una mesa de billar de paño verde, cortado en losanges y por linderos de arbustos en flor y regado por el gracioso chiticuy, cuyas linfas, escoltadas por dos hileras de sauces y alisos, describen curvas halagueñas sobre el cariñoso paisaje. La población oculta sus tejados tras de una masa oscura de árboles frutales, que constituyen sus renombrados huertos de manzanas y membrillos. Este fue el teatro que inspiró al doctor Zenón Solano la idea de un instituto agrícola. Le voy a leer algo muy lindo del capítulo 12. Francisco de Paula Zenón Solano Ricaurte, mis dos veces tatarabuelo, nació en Santa Rosa de Viterbo el 6 de junio de 1822 y murió en Duitama el 26 de junio de 1881. Se casó el 31 de octubre de 1852 con María Blasina del Carmen Mariño Franco, nacida el 4 de febrero de 1837 en la hacienda de Ayalas, Tibasosa, fallecida el 22 de septiembre de 1922. Allí mismo casaron en su oratorio y presenció el matrimonio del presbítero Ramón Leiva. Sí, él era mi bisabuelo. Mi padre se llamaba Luis Guillermo Solano, el padre de él se llamaba Félix Guillermo Solano, y tuvieron más o menos 12 hijos. La mayor de las hijas de ese matrimonio se llamaba Concepción Solano y es la madre de la madre del general Rafael Reyes. Y luego vinieron otra serie de hijos y mujeres y hombres, y hubo otro posteriormente como en 1818-19 que se llamaba Juan Nepomuceno Solano. Luego nacieron dos más y luego en 1922 nació Zenón Solano. Sí, pues ellos tenían un ala muy similar a lo que se conoció como el liberalismo radical. Disminuir el ejército, libertad de prensa, libertad de aduanas. Eran unas personas que luchaban por dejar el pasado colonial. Estábamos hablando de 30 años, 30 años después de conseguir la libertad de la monarquía española. Entonces, pues ellos defendían todo lo que no significara volver a los procesos de monarquía. Volviéndose a Tunja, donde ayudó con entusiasmo a la formación del ejército que al mando del general Manuel María Franco sucumbió en Zipaquirá y en el cual no quiso aceptar sino una plaza de soldado raso.
Durante aquella recia batalla logró ponerse con una compañía cuyo mando aceptó al principiar el combate en lugar ventajoso, teniendo como atrincheramiento una cerca de piedra. Desde allí apuntó al jefe de la compañía enemiga que tenía al frente. Pero al ir a disparar, reflexionó que aquello era contrario a los principios que profesaba e hizo el tiro al aire, a pesar de las burlas y censuras de sus compañeros, que lo tuvieron casi como traidor al deber militar. En su colegio de Duitama hizo colocar en lugar preferente y en grandes caracteres impresos la siguiente máxima: entre dar la muerte y recibirla, prefiramos recibirla. Una vez que resolvió terminar con la política, entonces se estableció con ella en Duitama y fundó un colegio que llamaba el Colegio Solano. Lo hizo en compañía también de su hermano Nepomuceno. ¿Y ese Solano quedaba donde ahora es el barrio Solano, supongo? No, el barrio Solano es un barrio que hizo mi padre a nombre o en conmemoración de mi abuelo Guillermo Solano, aunque ahí también en esa casa de la entrada del barrio Solano vivió don Zenán, o sea, era la casa familiar. Pero eso fue mucho tiempo después de muertos Guillermo, mi abuelo, porque mi papá recibió Luis Guillermo en herencia y ahí resolvió construir el barrio Solano. Eso quedaba la escuela en cercanías, donde hoy en día es la universidad y el colegio Rafael Reyes, porque ahí surtía de muy buenas aguas el río Chiticuy. Y como él estableció ahí un colegio agrícola y enseñaba a cultivar abejas y tenía la morera para el gusano de cela, que él investigó y escribió varios tratados acerca de esos cultivos. La tenía, yo creo que la ponía en un nicho donde le ponía flores y le prendía vela para que le hiciera milagros. Mi papá Zenón fue extraordinariamente amoroso con su esposa. Tuvieron un matrimonio lindísimo. Ella lo sobrevivió un montón de años. Es que a él lo afectó terriblemente la muerte de sus 4 hijos, como anotó allí, en una epidemia que hubo de difteria en Duitama, y perdió los 4 hijos en una sola semana. Eso fue una cosa que lo acabó. Otra cosa que lo afectó terriblemente fue que el Estado colombiano, como siempre, promete lo que no cumple. Entonces, a él le prometieron auxilios del Estado colombiano para sostener su colegio agrícola de Solano, que fundó con su hermano Juan. Y en ese plantel se educaron personas comprometidas con el acontecer nacional, como fue el general Rafael Reyes Prieto, que era sobrino nieto de él. Fue 2 veces presidente de Colombia. Y también estuvo Carlos Torres, que fue un dramaturgo muy importante. Ya que mi papá vivíamos en la casa siguiente y iba con mi padre, iba a mirar libros, en fin, pero era muy joven en ese tiempo como para interesarme mucho más. Sin embargo, mi padre me hablaba mucho sobre los antepasados, sobre el abuelo de él, sobre el bisabuelo, sobre la participación de ellos en política, sobre lo que habían hecho por el pueblito. Ya que mi abuelo Zenón, de unas canteras que tenía a la salida por la carretera del cementerio, donó todas las piedras para construir la catedral de Duitama. De ahí salió toda la piedra. Y luego mi abuelo Guillermo continuó donando para construir esa iglesia. Toda la piedra salió de ahí. Y a raíz de eso, pues por tradición comencé a enterarme de todo eso. Sin embargo, yo estudié unos años en Tunja y luego estudié en el colegio Rafael Reyes
y en todo ese tiempo la biblioteca estaba como cerrada, ya que el municipio decidió darla el salón para que se reunieran el consejo. Entonces los bibliotecarios que estaban a cargo de este salón trabajaban unas horas en el día, pero el consejo se reunía en la noche. Eso hacía que el bibliotecario ya no tuviera control y tenía que dejar abierta la biblioteca. Por lo tanto, cuando iban saliendo los concejales, al mismo tiempo iban saliendo los libros que mi abuelo había donado para eso, que eran más de 1500 volúmenes. Pues era una biblioteca pues, que constaba de cantidad de libros, la mayor parte de ellos donados. Habían sido donados por muchos por profesionales de Duitama, por gente que había ejercido política, algunos habían sido por compra, como las enciclopedias de esa época y demás. Y habían periódicos dentro de los cuales se destacaba el Diario Oficial. Es decir, el Diario Oficial llegaba seguido allá y muchos de los abogados consultaban ese Diario Oficial. Sí, eso eran más que revistas, pero no había un orden, no había una organización como tal, no existía. La verdad, estábamos todavía como muy lejanos. Empezamos en ese tiempo hasta ahora a manejar algo con el computador, ¿sí? Como una base de datos de los libros que existían y empezar a organizarlos y demás. La más notable condición, el rasgo característico que distinguió a los hombres de la primera época de la República, fue su amor al ideal. Esa fue la fuerza que les grabó sus nombres en la historia y que les tallará estatuas en la galería gloriosa de sus recuerdos. Cuando los hombres, los partidos o las naciones carecen, siquiera sea temporalmente, de ese impulsor de las grandezas, caen en la encima de su destino. Como le contaba, cuando las autoridades de Duitama resolvieron hacer la avenida Solano Ricaurte, se tenía que perder lastimosamente el mausoleo de la familia Solano, pero tuvieron la gentileza de entregarle a la familia las placas con las lápidas en piedra grabada de esa época del siglo XIX a la familia, y algunos objetos de esa capillita, de ese mausoleo fueron entregados, y eso lo recibió un hermano fallecido de Mario Solano Niño. Dios mío, estamos caminando sobre Zenón. ¿Y si tiene la amplitud de un camposanto? Sí. Tiene la amplitud. Sí. Tengo un libro aquí, que ahora se lo muestro, que fue editado en Leipzig, Alemania, porque entre otras cosas mi tatarabuelo fue cónsul honorario de Alemania para la Nueva Granada. Se edita ese libro, y donde hay una noticia biográfica que hace su hija María Solano Mariño, como le anoté anteriormente. En ese librito se consigna parte de la obra poética de mi tatarabuelo. Bueno, pues don Zenón, ya adelantando su colegio agrícola del Tundama en la ciudad de Tunja, pues los colegios agrícolas tenían un subsidio, una ayuda monetaria por parte del Estado Soberano de Boyacá. Sin embargo, pues en algunos recortes presupuestales, en un inicio se redujo la ayuda y más adelante
se cortó totalmente esa ayuda, haciendo muy difícil continuar con la labor educativa por parte de don Zenón Solano en su colegio agrícola. En donde está Culturama actualmente, donde la biblioteca está también, era una escuela vocacional, así se llamaba. Yo alcancé a conocerla. Fue bastante ayudado por un señor Solano, que era secretario de Educación, y él ayudó mucho a ese tipo de cosas. Sin embargo, la biblioteca sí quedó sin patrocinio ni nada. Y se necesita un apoyo económico, un apoyo estatal, porque no es fácil participar en esas exposiciones, participar en algunos conciertos, en algunos festivales de música, de pintura, todo eso tiene su costo. Entonces a veces es necesario que esas políticas públicas no se limiten únicamente a la formación, aunque tiene que ser muy buena para ser competitiva, sino también a los medios o a los programas para promocionar esas expresiones culturales. El arte le aporta a todo. El arte es cultura, el arte produce amor, el arte produce sentimientos de paz. El arte no es guerra, aunque se retrate la guerra, como el cuadro que pintó Picasso. ¿La Guernica? El Guernica. Es el bombardeo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Aunque España no participó, sí permitió que bombardearan en su territorio. Fue el experimento que hicieron los alemanes para saber cómo se comportaba, aprovechando una guerra civil que había. Guayasamín también expresa la miseria. El arte es la que acompaña y hace que el hombre sea hombre y no seamos simplemente animales. Pues pienso que en todo pueblo, en toda democracia debe existir la cultura. La cultura debe ocupar siempre un lugar muy importante, porque si no tenemos la cultura, no conocemos el origen de nuestro pueblo, de nuestros antepasados, pues es como muy difícil, digamos, como identificarnos con lo que sí es en nuestra ciudad, nuestro pueblo o nuestro país, ¿no? Entonces es muy importante que la política pues tenga como intervención, pero que le dé la importancia que realmente se requiere, porque la cultura ha sido como la cenicienta de todos los gobiernos. Es como que algo poquito, algo como que lo que quedó, se le da más impulso a la cultura, porque por identidad, por conocer nuestros antepasados, por conocer realmente el origen que tenemos, valorar todas esas personas que han servido tanto a nuestra ciudad, que la han hecho grande, que la han llevado a tener este título de capital cívica. Eso es gracias a ese impulso que les da, pero la verdad les falta mucho más, comprometerse más con la cultura, darle más importancia a la cultura. ¿Quién era don Zenón Solano Ricaurte? De mediana estatura, grueso, tez morena, de naturaleza dulce, de corazón infantil, temperamento sentimental, artístico, afición por las ciencias, la naturaleza, las plantas, flores, una gran predisposición por enseñar a los jóvenes, dispuesto permanentemente, gran afición a discutir y filosofar, un emprendedor, un científico, un literato, un mecenas, un agrónomo, predispuesto y dedicado a la educación, político sobresaliente.